Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Seguimos la clase de hoy con la parte farmacológica de afecciones de la piel, ¿sí? Nos queda ver lo que son los antimicóticos tópicos. Primeramente vamos a ver lo que es la micosis, ¿sí? Eh, Tenemos la micosis superficiales, que son más conocidas como hongos, son infecciones fúngicas, obviamente de la piel y también de la mucosa, también de lo que es las uñas y el pelo, ¿sí? Eh, Mayormente es el médico quien hace una exploración, obviamente física, y quien hace el diagnóstico. Otras veces lo que hace falta es que se coja una muestra, ¿sí? Esa muestra se hace a través de un rascado para, obviamente, su análisis. ¿Qué tipos de infecciones por hongos existen? Existen infecciones de la piel, que es lo que nos interesa a nosotros, que es, por ejemplo, la tiña de la cabeza, que es una infección del pelo transmitido por contacto directo con otro individuo o con animales o con objetos que están infectados. Y dentro de esta tiña de la cabeza están, por ejemplo, la forma de alopecia, ¿sí? La forma de seborreica, la forma inflamatoria, hay diferentes. También hay tiñas del cuerpo, ¿sí? Que es también una infección de la piel, que es en forma de placas que son redondeadas, que son enrojecidas, con descamación, ¿sí? Esa descamación mayormente es bien definida. También tenemos lo que es la tiña del pie, que mayormente lo conocemos como pie de atleta, ¿sí? Es muy frecuente en lo que son los adolescentes. Se forma una zona de descamación, ¿sí? También se forman fisuras entre los dedos. Bien, hay tiñas también en las uñas, ¿sí? Hay varias. Luego tenemos las infecciones de las mucosas, como es la candidiasis oral, ¿sí? Que son placas blancas que están localizadas en lo que es la lengua, el paladar, la faringe, ¿sí? La candidiasis del pañal, que lo habíamos visto, que son placas rojas, junto a otras lesiones también periféricas, que afectan más que nada a lo que es la ingle y la región glútea. Bien, hay otras que son menos frecuentes, mayormente en niños, como es la candidiasis en pliegue, las candidiasis, como dijimos, en uñas. Bien, también otras infecciones en la mucosa, tenemos la pitiriasis, ¿sí? La pitiriasis versicolor, que afecta a lo que son los adolescentes. Bien, esta pitiriasis es muy favorecida cuando hace calor, cuando hay humedad. Son manchas, ¿sí? Pequeñas, redondas, cubiertas por escamas. Bien, entonces lo que se debe saber sobre el tratamiento, ¿sí? Mayormente se suelen tratar de cuadros leves que no precisan, digamos, ningún ingreso hospitalario, y obviamente será el médico quien determine el tipo de tratamiento que va a necesitar, ¿sí? Lo que es importante acá es no probar los remedios caseros, los medicamentos sin receta y todas esas eh, cosas que uno hace en forma, sin querer hacer ningún daño, ¿no? Hay medidas farmacológicas y hay medidas no farmacológicas para el tratamiento. Las no farmacológicas consisten en ¿qué? En medidas de higiene, ¿sí? Y los fármacos que se usan son los antifúngicos. Bien, hay un montón de antifúngicos que se pueden usar, pero
el tratamiento puede ser tanto oral como tópico. Todo eso depende del tipo de infección, por eso digo que es muy importante ir al médico, ¿sí? A veces esas infecciones también precisan de un tratamiento un poco más prolongado, ¿bien? Entre los medicamentos que existen para el tratamiento tenemos los de tratamientos tópicos, que pueden ser en cremas o pueden ser en pomadas, ¿sí? Y esos tratamientos tópicos se pueden dividir en inespecíficos, ¿sí? Que se usan poco actualmente, como es por ejemplo la tintura de yodo, y los específicos que pueden ser aerosoles, morfinas, nistatinas, ¿bien? Luego tenemos los tratamientos orales. En los tratamientos orales tenemos el ultracanazol, tenemos el crisiopulvina, tenemos también, si no me equivoco, sí, no, está bien, el flucanazol, ¿bien? Lo que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces nos puede preocupar son las infecciones por hongos porque se pueden contagiar, ¿sí? Y al inicio del tratamiento también puede haber una leve reacción al mismo. En la tiña, por ejemplo, de la piel, a veces pueden quedar manchas que son blanquecinas, que son manchas residuales. Y otras veces puede volver a aparecer, obviamente, la infección. Bien, entre lo que son los nombres comerciales y genéricos, tenemos uno que es bastante conocido, que es el Empecit-Piet, que es de Bayer, sí, ese se usa muchísimo. El Terfin también es muy utilizado. Bien, tenemos antifungal, Aflorix. Lo que sigue son los antipuriginosos tópicos. Primeramente vamos a ver lo que son, o vamos a retomar lo que son los puritos o el picor, que es un problema que es bastante frecuente, que provoca un gran número de consultas a lo que es la farmacia, ¿no? Tenemos los antipuriginosos tópicos, como es, por ejemplo, la betametasona, la calamina, ¿sí? El hidrocortisona, ¿bien? Muchas veces también lo que va a recomendar el médico es hacer algún tipo de análisis, ¿sí? Eso obviamente se lleva a cabo dentro de un laboratorio, ¿bien? Entre los nombres comerciales y los nombres genéricos, el más nombrado, el más escuchado es el Caladril, ¿sí? Tenemos también el Dermadex capilar, el Demacort también es muy nombrado, ¿no? ¿Sí? Dentro de estos nombres comerciales. Bien, lo que sigue serían los antialérgicos, los antibióticos y los antimicóticos. Es muy común encontrar fórmulas que están combinadas, ¿sí? Tanto de antiinflamatorios, antialérgicos, antibióticos, antimicóticos. Bien, mayormente son de uso externo. Bien, todo esto son grupos que están dentro de los llamados corticoides. ¿Qué son los corticoides? Corticoides son las hormonas, mejor dicho, producidas por lo que es la corteza suprarrenal, ¿sí? O también pueden ser de compuestos sintéticos o similares o naturales.
¿sí? Los corticoides lo que hacen es que combaten, eliminan, ¿sí? Y también trata lo que se conoce como tetrado de Celso, ¿sí? Que es un nombre que se le da al conjunto de signos que caracteriza lo que es la inflamación. Puede ser dolor, puede ser afiebramiento, calor, ¿sí? El color ese tan característico que es un color medio rosáceo, rojizo, ¿sí? Y también puede ser tumores, ¿bien? Entonces, la corteza suprarrenal sintetiza dos clases de esteroides, los corticoides, por un lado, y los andrógenos. Bien, tenemos los naturales, como es el cortisol, que se libera como respuesta al estrés y a un bajo nivel de glucosa en sangre, y por otro lado tenemos la cortisona. La cortisona es una hormona esteroide que puede ser también administrada la cortisona por vía intravenosa, oral, cutánea, intraarterial. Y por otro lado tenemos los sintéticos, ¿sí? Como es la prednisolona, que funciona al reducir la inflamación y también lo que es el enrojecimiento, ¿sí? Y por otro lado tenemos la triamcinolona, que funciona al activar las sustancias naturales de la piel para poder reducir esa hinchazón, ese enrojecimiento, esa picazón, ¿sí? Lo que son los sintéticos son los que más utilizan los dermatólogos, ¿bien? Como antimicóticos tenemos la nistatina, ¿sí? El minonazol, y entre los nombres comerciales y los nombres genéricos encontramos el Caladril, el Bacticort, también es muy utilizado, el factor dérmico, ¿sí? El dermisol viene dermisol G o dermisol trío, ¿no? Por otro lado tenemos los anticelulíticos. La celulitis en sí es una alteración de la superficie de la piel que se produce mayormente en mujeres, ¿sí? Y se localiza más que nada en lo que es la región pélvica, en las extremidades inferiores, en el abdomen, ¿sí? La celulitis se produce por una sobrecarga de grasa localizada, ¿sí? Mayormente provocada por un aumento de tamaño de los adipocitos, ¿sí? Los adipocitos son células grasas situadas en la hipodermis. También puede ser provocada por retención de agua, de grasas, de toxinas, por problemas también de circulación sanguínea. Bien, entre los nombres genéricos más comunes tenemos la centella asiática, ¿sí? Actualmente se usa ¿para qué? Para esto, para el tratamiento de celulitis, ¿sí? También se utiliza para el tratamiento de lipodistrofia localizada. La centella asiática es antiinflamatoria y favorece mucho lo que son las venas y los capilares. Bien, se utiliza también mucho y tiene un muy buen efecto a lo que son los calambres, a los que son cuando nos sentimos las piernas cansadas, ¿sí? Sirve también para lo que es las heridas. ¿Por qué? Porque reconstruye el tejido colágeno. Se utiliza también mucho la centella asiática como antiarrugas. ¿Bien? Y entre los nombres comerciales más comunes tenemos la Celiacene
Gold, por ejemplo, tenemos el otro es la centella Queen Complex, que es en crema o también en lo que es gel, ¿sí? Luego tenemos los antisoriásicos. Como habíamos dicho antes, la psoriasis también es una enfermedad inflamatoria de lo que es la piel, es de origen autoinmune, ¿sí? La psoriasis es crónica y puede afectar tanto a piel, uñas, articulaciones y en raras ocasiones también a lo que es las mucosas. ¿Bien? Y tenemos antisoriásicos tópicos, como es, por ejemplo, el clobetasol, que es uno de los más utilizados y obviamente es más nombrado en lo que es la farmacia. Tenemos el ácido retinoico, que también se utiliza mucho. Y entre esos nombres comerciales tenemos, por ejemplo, el ácido, ¿sí? La Ribatrá también es muy nombrado. El Evermin. Bien. Por otro lado, tenemos los antiseborreicos, que son agentes que eliminan o regulan el exceso de grasa producida por las glándulas sebáceas, ¿sí? Se utiliza en casos de acné, por ejemplo, de alopecia, de dermatitis. ¿Bien? ¿Sí? Tenemos dos tipos de agentes. Uno actúa degradando, ¿sí? Disolviendo lo que son los lípidos cutáneos, y otros regulan lo que es la función sebácea, ¿sí? En cualquiera de los dos tipos se usan en forma de champú, de pastas, de soluciones, de lociones, de pomadas, ¿sí? Entre los nombres comerciales más comunes tenemos el aceite de almendras Ewe, ¿sí? O aceite de almendras. Este es un lubricante, ¿sí? Un humectante para nuestra piel, ¿sí? También tenemos el aveno, por ejemplo, tenemos el ampús, ¿sí? El Sorsi, que es un shampoo, ¿sí? Que es un shampoo antiseborreico, perdón, se me había ido la palabra. Por ejemplo, ¿se acuerdan que le había dicho que podía venir en shampoo, en pomadas, en soluciones, en lociones? Hay varios que se utilizan como antiseborreicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los antisépticos y los desinfectantes, ¿sí? Que lo que tratan es que no se prolifere lo que son las bacterias y los fúngicos, ¿bien? Como es, por ejemplo, el ácido bórico. El ácido bórico lo utilizamos, los que usan lentes de contacto, se utilizan ¿para qué? Para que las bacterias no proliferen, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también el clotrimazol, que es un activo que es antimicótico, que cura más que nada lo que es la candidiasis, ¿bien? Que es generada por hongos, ¿bien? Otra, eh, otra cosa que se utiliza dentro de estos antisépticos, desinfectantes y cicatrizantes, tenemos ciertas vitaminas que reconstruyen lo que son el tejido dérmico, ¿sí? Por otro lado tenemos la vaselina, por ejemplo, el óxido de zinc, ¿sí? La povidona iodada. Bien, viene también la povidona iodada en diferentes formas farmacéuticas. Y es uno de los antisépticos tópicos más utilizados. Bien, se utiliza mucho para lo que son las cirugías, las postcirugías, las precirugías.
se utiliza mucho en otros tipos de curaciones, ¿no? Entre lo que son los nombres comerciales y genéricos, tanto de antisépticos, desinfectantes y cicatrizantes, tenemos el alcohol, ¿sí? El alcohol viene en diferentes formas, viene el alcohol oxigenada, el alcohol iodado, el alcohol boricado, ¿sí? La dermicina, ¿se acuerdan que también la habíamos nombrado anteriormente? ¿Sí? La rifocina, el rifocin, perdón, el Pervinox. ¿Bien? Bien. Y por último tenemos los antivirales tópicos que más que nada están indicados para lo que son lesiones dérmicas por virus. ¿Sí? ¿Virus de qué? De herpes. ¿Sí? Y el más utilizado y el que más es recomendado es el aciclovir. Bien, ese más que nada se utiliza para lo que son virus del herpes simple. Bien, el aciclovir viene en cremas dérmicas, en pomadas, en suspensiones, en comprimidos, en ampollas. ¿Sí? Entre los nombres genéricos más comunes, el más utilizado, como dijimos, es el aciclovir. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la tromantadina, por ejemplo, que también es uno de ellos. Y entre los nombres comerciales tenemos el Ovidal, ¿sí? Que es una crema dérmica, ¿sí? También viene en pomada, viene en suspensiones. ¿Se utilizan para qué? Para el herpes zóster y para el herpes simple. ¿Bien? El Isobir viene en crema y viene en ungüentos, que también se utiliza para el herpes simple y el herpes zóster. Y por otro lado, el otro que les voy a nombrar es el Sovirax. ¿Sí? Viene en ampollas, vienen en suspensiones. ¿Bien? Por último, tenemos lo que son los flebotónicos y los fibrinolíticos, ¿sí? Que son preventivos de edema. ¿Bien? Estos flebotónicos y fibrinolíticos son mayormente extraídos de plantas. ¿Bien? Y se utiliza mucho para lo que son los calambres, para lo que son las piernas cansadas. ¿Bien? Se administra mayormente por lo que es vía oral o también como tratamiento local. Bien, hay también cremas y geles para lo que es el tratamiento de las varices. Y entre los nombres comerciales y los nombres genéricos tenemos el Deflon 500, por ejemplo, el Flebón, ¿sí? La dipemina también es uno de ellos que se utiliza para las hemorroides, si es antihemorroidal, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Seguimos con el siguiente tema que es infectología. La infectología es la rama de la medicina que se encarga del estudio también de lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, obviamente de infecciones producidas por agentes infecciosos. ¿Sí? Bien, se ocupa de, por ejemplo, patologías infecciosas como es el VIH también,
de enfermedades virales crónicas, ¿sí? Del manejo de brotes epidérmicos, ¿sí? También todo lo relacionado en el uso de antibióticos, como tratar cuadros complejos de infecciones graves relacionadas tanto con cirugía como cáncer. Bien, antes de seguir con lo que sigue, vamos a ver un pequeño video de qué son las bacterias. Bien, ahí les estoy compartiendo pantalla. Profe, no tiene audio, creo. ¿No se escucha? No, no se escucha. Bien, debería escucharse, denme un segundo. Ahí voy. Ya sé por qué. Ahí voy. A ver, ahora me van a decir si se escucha, por favor, si no me interrumpen. Las bacterias son organismos Ahora microscópicos sí. unicelulares. Se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, en cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua de mar y en las profundidades de la corteza terrestre. Se ha podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir incluso en los desechos radioactivos. Muchas bacterias viven en los cuerpos de personas y animales, en la piel y en las vías respiratorias, en la boca y los tractos digestivo, reproductivo y urinario, sin causar ningún daño. Estas bacterias se denominan flora saprófita o microbioma. Hay al menos tantas bacterias en nuestra flora residente como células en el cuerpo. Gran parte de la flora saprófita es realmente útil para las personas. Por ejemplo, ayudando a digerir los alimentos o al impedir el crecimiento de otras bacterias más peligrosas. Solo unos pocos tipos de bacterias causan enfermedades. Son las conocidas con el nombre de patógenos. A veces, las bacterias que por lo general viven en el cuerpo de forma inocua provocan enfermedades. Las bacterias causan enfermedades mediante la producción de sustancias nocivas, que son las toxinas, la invasión de tejidos o ambas cosas. Algunas bacterias pueden desencadenar la inflamación que pueda afectar el corazón, el sistema nervioso, los riñones o el tubo digestivo. Algunas bacterias, como el Helicobacter pylori, aumentan el riesgo de cáncer. El fundador de la bacteriología fue un biólogo alemán llamado Ferdinand Kohn, que vivió de 1828 a 1898. Publicó la primera clasificación biológica de bacterias en función de su apariencia. Las bacterias varían ampliamente en tamaño y forma, pero en general son al menos 10 veces más grandes que los virus. Una bacteria típica tiene aproximadamente 1 micrómetro de diámetro, por lo que 1000 bacterias alineadas tendrían 1 milímetro de largo. Las bacterias patógenas del tipo dañino ingresan al cuerpo humano desde el aire, el agua o los alimentos. Una vez dentro, estas bacterias se adhieren o invaden células específicas en nuestro sistema respiratorio, tracto digestivo o cualquier herida abierta. Allí comienzan a reproducirse y propagarse mientras usan el cuerpo humano como fuente de sus propios nutrientes y energía. Clasificación de las bacterias. Las bacterias se clasifican de varias maneras. Nombres científicos. Las bacterias, al igual que otros seres vivos, se clasifican por género, basados en la existencia de una o varias características comunes y dentro del género por especie. El nombre científico se compone del nombre del género seguido por el de la especie a la que pertenecen. Por ejemplo, Clostridium botulinum,
Dentro de una especie puede haber diferentes tipos denominados cepas. Las cepas difieren en su composición genética y en sus componentes químicos. En ocasiones, ciertos medicamentos y vacunas solo son efectivos frente a determinadas cepas. Tinción. Las bacterias pueden ser clasificadas por el color que adquieren después de que se les apliquen ciertos productos químicos. La tinción de Gram es un proceso de tinción comúnmente utilizado. Algunas bacterias se tiñen de azul, por lo que se les denominan Gram positivas. Otras se tiñen de color rojo, por lo que se les denomina Gram negativas. Las bacterias Gram negativas y las Gram positivas se tiñen de forma distinta porque sus paredes celulares son diferentes. También causan diferentes tipos de infecciones y hay distintos tipos de antibióticos eficaces contra ellas. Formas. Todas las bacterias se pueden clasificar en una de las tres formas básicas: esferas, que son cocos; bastones, que son bacilos; y espirales o hélices, que son espiroquetas. Necesidad de oxígeno. Las bacterias también se clasifican en dos grupos, según si necesitan oxígeno para vivir y crecer o no les es necesario. Las que necesitan oxígeno se denominan aerobias, y las que tienen problemas para vivir o crecer en presencia de oxígeno se denominan anaerobias. Algunas bacterias, llamadas bacterias facultativas, pueden vivir y crecer con o sin oxígeno. Composición genética. Pruebas especializadas que permiten determinar diferencias en la composición genética de las bacterias. Bacterias en el organismo. El cuerpo contiene habitualmente varios cientos de especies de diferentes bacterias, pero la cantidad de estos microorganismos en el cuerpo se cuenta por billones. La mayoría de estas bacterias residen en los lugares siguientes: en la piel y en los dientes, en los espacios entre los dientes y las encías, en las membranas mucosas que recubren la garganta, el intestino y la vagina. Las especies difieren en cada parte del cuerpo, lo que refleja la diversidad de ambientes en las distintas partes del organismo. Muchas de ellas son anaerobias, es decir, no necesitan oxígeno para vivir. Por lo general, dichos microorganismos anaerobios no causan enfermedad. Muchos tienen funciones útiles, tales como ayudar a descomponer los alimentos en el intestino. Sin embargo, las bacterias anaeróbicas pueden causar enfermedades si las membranas mucosas están dañadas. Entonces, las bacterias pueden penetrar en tejidos que normalmente están fuera de su alcance y que no tienen defensas contra ellas. Las bacterias pueden infectar las estructuras cercanas, como los senos paranasales, el oído medio, los pulmones, el encéfalo, el abdomen, la pelvis y la piel, o entrar en el torrente sanguíneo y diseminarse. Esto es todo por hoy. No olvides comentar. Perdón, ahí regreso, se me salió desde la otra compu. Un segundito. Acá creo que ya estoy. Ahora sí. Quise sacar el video y saqué todo el mix. Mil disculpas. Bien. Entonces, ya que vimos lo que son las bacterias, vamos a ver lo que son las infecciones. Las infecciones son un proceso en el cual un microorganismo se aloja en el cuerpo de una persona y ésta empieza a multiplicarse, causando obviamente ciertas afecciones de la salud. ¿Sí? Existen muchísimos tipos de microorganismos, tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera, ¿sí? Y normalmente son inofensivos y normalmente son útiles. Bien, entonces, las infecciones se clasifican según el microorganismo que la origina, o también según el órgano del cuerpo que ha sido afectado. Por eso hay diferentes tipos de infecciones, como son, por ejemplo, las infecciones bacterianas, ¿sí? Que son provocadas por organismos unicelulares, que son las bacterias. Esas bacterias despiden toxinas que dañan los tejidos, provocando enfermedades.
Bien, las bacterias en sí viven en todo tipo de ambiente, ¿sí? Y en el cuerpo humano también. Esas bacterias se reproducen por medio de un proceso que se llama ficción binaria, que consiste en ¿qué? En la duplicación, ¿sí? Hacen una copia genéticamente igual, ¿bien? Y existen muchas especies de bacterias, ¿sí? Nuestro cuerpo está lleno de bacterias, por dentro y por fuera, ¿sí? Pero solo un 1% de las bacterias pueden dañar al ser humano, ¿sí? Como son, por ejemplo, los streptococos, los estafilococos, ¿sí? La Escherichia coli, por ejemplo. Bien, algunas infecciones ocasionadas por bacterias es, por ejemplo, la amigdalitis estreptocócica, ¿sí? Que se aloja donde en la garganta, nos provoca muchísimo dolor. Otra infección ocasionada por bacterias es la tuberculosis. La tuberculosis principalmente ataca que los pulmones, nos produce una voz muy severa, fiebre. Bien, otras infecciones ocasionadas por bacterias son las infecciones urinarias. ¿Sí? Bien, síntomas entonces de las infecciones bacterianas tenemos como, por ejemplo, la meningitis, que dijimos provoca dolores agudos en lo que es la cabeza, fiebre alta, rigidez en lo que es el cuello, náuseas, vómitos, confusiones y hasta convulsiones. Bien, otras infecciones bacterianas, por ejemplo, es la neumonía. La neumonía que causa una tos con flema verde, esa tos verde, con esa flema verde, muchas veces también sanguinolenta, ¿sí? La neumonía provoca que dificultad para respirar, vómito, diarrea, ¿bien? Y si la persona es de edad avanzada, puede producir cambios en lo que es la percepción. Por otro lado, tenemos el botulismo. También el botulismo causa síntomas que son, por ejemplo, la boca seca, ¿sí? Los párpados caídos, problemas para respirar, para tragar, para hablar. También puede producir parálisis. ¿Bien? Bien. Tenemos, por otro lado, lo que son las infecciones virales, ¿sí? Los virus, que son microorganismos que, como se ve en el video, son mucho más pequeños que las bacterias y mucho más pequeños que los hongos, ¿sí? Los virus no pueden reproducirse por sí mismos, entonces necesitan invadir una célula viva que tenga, que le aporte, mejor dicho, energía o la energía suficiente para ellos poder multiplicarse. Entonces, cuando eso sucede, ocurre la infección. ¿Bien? Hay algunos virus que están relacionados con enfermedades que aumentan el riesgo de padecer cáncer, como es, por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿sí? Que puede generar cáncer del cuello del útero, ¿sí? Por otro lado, de infecciones virales tenemos las hepatitis C y B, ¿sí? Son ejemplos de infecciones o de enfermedades provocadas por virus, ¿sí? Que también puede acarrear cáncer en lo que es el hígado. ¿Bien? Bien. Igual que sucede con las bacterias, no todos los virus producen una enfermedad, ¿sí? Bien. Más allá de esto, cuando una bacteria es capaz de provocar una enfermedad, generalmente es porque ha sido infectada por un virus. ¿Bien? Bien.
Otra cosa, un rasgo muy notable de los virus es que son capaces de provocar enfermedades, o sea, patógenos, es que pueden permanecer latentes por muchos años en el huésped, ¿sí? Y muchas veces sin generar ningún síntoma, y se reactivan de forma inesperada, ¿sí? Cuando nuestro sistema inmunitario se encuentra debilitado. Bien, como es muchas veces en los casos de las personas que han sido trasplantados. Bien, tenemos dentro de las infecciones virales el resfriado común. El resfriado común genera dolor de cabeza, fatiga, escalofríos, tos, estornudos. Por otro lado tenemos la influenza, ¿sí? Que se confunde muchas veces con el resfriado común porque los síntomas son muy similares, pero la influenza, además de dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, tos y estornudos, genera también vómitos y diarrea. Bien, por otro lado tenemos como infecciones virales el sarampión, el herpes zóster, el herpes o los herpes genital, el SIDA. ¿Bien? Bien. Quiero dejar algo en claro. Los antibióticos pueden ser efectivos atacando las infecciones bacterianas, ¿sí? No sucede lo mismo con otro tipo de infección como son las infecciones virales. ¿Bien? Así que es recomendable, obviamente, siempre primero ir al médico, porque muchas veces nos va a tocar de que llega una mamá a la farmacia y nos dice, ay, mi hijo tiene tos, estornuda, mocos y demás, necesito un antibiótico. Primero no sabemos qué es lo que tiene, si tiene una infección viral o una bacteriana. Entonces, si le damos un antibiótico y es una infección viral, no le va a servir. ¿Bien? Por otro lado, tenemos infecciones por hongos o fúngicas. Los hongos son organismos formados por al menos un núcleo, ¿sí? Pero pueden ser unicelulares o pluricelulares. Algunos de ellos se reproducen en el aire por medio de ¿qué? De pequeñas esporas que largan, las cuales nosotros inhalamos o caen encima de nuestra piel, ¿sí? Por eso es que muchas veces este tipo de infección suele comenzar donde en los pulmones o en la piel. ¿Bien? Entre los ejemplos de enfermedades formadas por hongos tenemos el pie de atleta, ¿sí? La candidiasis vaginal. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Tenemos, por otro lado, dentro de estas infecciones fúngicas o micóticas, la tinia también. ¿Bien? Por otro lado tenemos las infecciones parasitarias, ¿sí? Que estas infecciones provocan muchas enfermedades. ¿Bien? La más peligrosa y la que más muerte trajo o produjo en el planeta fue la malaria. Bien, los parásitos se pueden transmitir a través del agua, de alimentos contaminados, por contacto sexual, por picaduras de insectos, ¿sí? Y existen parásitos externos, ¿bien? Dentro de estas infecciones parasitarias, la más conocida, vamos a decir, es la enfermedad de Chagas, ¿sí? Esos síntomas pueden ir desde dolor de cabeza, glándulas inflamadas, agrandamiento del hígado, del vaso, latidos cardíacos irregulares,
agrandamiento del esófago, del colon, insuficiencia cardíaca. Bien, otra infección parasitaria y muy conocida son los piojos en la cabeza. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe, vamos bien. Bien. Lo que es inocular, el verbo, porque es un verbo, el verbo inocular, tiene varios usos. En lo que es el terreno, digamos, de la medicina, de la biología, el concepto alude a implantar una sustancia con gérmenes de una determinada enfermedad en un organismo. Bien, entre las palabras que pueden ejercer como sinónimo de inocular, podemos destacar algunas como son infectar, transmitir, inyectar, contagiar. ¿Bien? Y por el contrario, sus antónimos es sanar, curar, rehabilitar, desinfectar. ¿Bien? Lo que es el contagio viene de una palabra en latín, contagium, ¿sí? El contagio es la transmisión de una enfermedad por contacto mediante o inmediato. Bien, una enfermedad contagiosa es aquella que una persona enferma puede transmitir a una persona sana. Por ejemplo, cuando decimos creo que en la escuela, o creo que se produjo el contacto en la escuela, ya que hace unos días había varios niños que tuvieron o tienen varicela. ¿Bien? Y existen dos mecanismos de contagio, por contacto físico directo entre dos personas, como puede ser de madre a hijo, mediante un beso, o con objetos contaminados. ¿Sí? Cuando tosemos, esas pequeñas gotitas de saliva que eliminamos mediante los alimentos, mediante jeringas, ¿sí? Y también una embarazada puede transmitir involuntariamente una enfermedad, ¿sí? De madre a hijo durante la gestación o durante, el parto, ¿no? Bien. Tenemos el contagio de una enfermedad. Se produce entonces cuando un individuo sano entra en contacto directo o indirecto con otro que padece una determinada enfermedad infecciosa. ¿Sí? Entre las enfermedades contagiosas podemos nombrar aquellas que se conocen como exantemáticas, ¿sí? Que mayormente se caracteriza por la erupción en la piel, la varicela, el sarampión, la rubiola, la escarlatina, son las enfermedades contagiosas más conocidas, ¿no? Bien, entonces es necesario en este caso que una vez que se detecta la enfermedad contagiosa, el paciente se aísle o tome ciertos recaudos para evitar esa propagación de la infección, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la incubación. Es el tiempo que transcurre entre el contagio y la aparición de los síntomas, ¿sí? Tenemos el periodo de incubación, que es el intervalo de tiempo entre la invasión por un agente infeccioso y esa aparición entonces de los primeros signos, de los primeros síntomas de la enfermedad. También lo podemos definir como el periodo de tiempo que transcurre desde que una persona
entra en contacto con un agente infeccioso hasta que aparecen esos síntomas. ¿Bien? Bien. Cada una de las enfermedades obviamente tiene un periodo de incubación diferente que es característico de esa enfermedad, que puede variar en horas, en días, en meses. Por ejemplo, el sarampión tiene un periodo de incubación de entre 6 a 72 horas. Perdón, la salmonela, de 6 a 72 horas. Y el sarampión de 7 días a 18 días. Ya se lo estaba diciendo al revés. ¿Bien? Bien. Denme un segundo. La próxima clase, me lo voy a anotar. La próxima clase tenemos que seguir con este tema, obviamente, que es, nos queda ver enfermedad, denme un segundo, lo que es zoonosis, endemia, epidemia, pandemia. Vamos a ver lo que son las enfermedades víricas y enfermedades virales, lo que es varicela, por ejemplo, los signos, los síntomas de la varicela, del sarampión, ¿sí? La rubiola también, entre otras enfermedades. Otra que fue muy conocida y hasta nos vacunamos es la fiebre hemorrágica argentina. También vamos a ver lo que son las enfermedades bacterianas, la difteria, por ejemplo, la tos convulsa, entre otras, y no sé si me queda alguna más. Y las enfermedades parasitarias, obviamente, también la toxoplasmosis, el Chagas. ¿Sí? Antes que nos retiremos, quiero abrir el campus virtual porque nos quedan 2 clases más. Denme un segundito, ahí estoy. Bien. Quiero que también se descarguen el último PDF, que es el de antisépticos y antibióticos, ¿sí? Y recuerden que, ya que estamos ahora sí en octubre, el día 23 de octubre se va a realizar el examen, o se va a habilitar, mejor dicho, porque va a estar habilitado hasta el 25 de octubre, el examen final al cursado. Recuerden que también tienen ustedes ya habilitado el examen o la validación número 5, ¿sí? Que entra lo que es diabetes mellitus, hipercolesterolemia, síndrome metabólico y afecciones de la piel, que lo deben realizar antes del 23. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere acotar algo con respecto a lo que dimos? No, profe, todo bien. Me asusté, Bárbara, perdón. No te esperaba. Escuchen, otra cosa, ustedes de nociones de infectología y de antisépticos y antibióticos, que son estos 2 últimos PDFs que estamos viendo, ustedes nos van a tener validación, pero entra en el examen final. Bien, para que lo tengan en cuenta. Sí, ahora, Bárbara, decime. Porque ahí dice validación número 6, entonces esa no se rinde. No, porque está muy cerca de la fecha, no la van a rendir. Bueno, listo, entonces. Soy tan mala que no la van a rendir. Si la quieren rendir, se las habilito. Mejor no. No sé para qué hablar. No, pues estamos muy cerca del examen final, así que prefiero que estudien lo que queda y se dediquen al examen final, que son esos 2, 3 días, 23, 24 y 25 de octubre.
simplemente eso. Así que la validación 6 la vamos a pasar. ¿Bien? Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo martes, que ya sería la penúltima clase antes de que terminen.